Guía del autoescopista galáctico por Douglas Adams. Capítulo 4. Muy lejos, en el lado contrario de la espiral de la galaxia, a 500 años luz de la estrella Sol, Sapod Beeblebrox, presidente del gobierno galáctico imperial, iba a toda velocidad por los mares de Damogram, mientras su lancha delta, movida por iones, parpadeaba y destellaba bajo el sol del planeta. Damogram el cálido, Damogram el remoto, Damogram el casi desconocido, Damogram, hogar secreto del corazón de oro. La lancha cruzaba las aguas con rapidez. Pasaría algún tiempo antes de que alcanzara su destino, porque Damogram es un planeta de incómoda configuración. Solo consiste en islas desérticas de tamaño mediano y grande, separadas por brazos de mar de gran belleza, pero monótonamente anchos. La lancha siguió a toda velocidad. Por su incomodidad topográfica, Damogram siempre ha sido un planeta desierto. Debido a esto, el gobierno galáctico imperial eligió Damogram para el proyecto del Corazón de Oro, porque era un planeta desierto y el proyecto del Corazón de Oro era muy secreto. La lancha se deslizaba con un zumbido por el mar que dividía las islas principales del único archipiélago del tamaño utilizable de todo el planeta. Sapod Beeblebrox había salido del diminuto puerto espacial de la isla de Pascua. El nombre era una coincidencia que carecía eternamente de sentido. En la lengua galáctica, Pascua significa piso pequeño y de color castaño claro, y se dirigía a la isla del Corazón de Oro, que por otra coincidencia sin sentido se llamaba Francia. Una de las consecuencias del proyecto del Corazón de Oro era todo un rosario de coincidencias sin sentido. Pero en modo alguno era una coincidencia que aquel día, el día de la culminación de los trabajos, el día de la revelación, el día en el que el Corazón de Oro iba por fin a presentarse ante la maravillada galaxia, fuese también un gran día para Sapod Beeblebrox. Por su consideración a aquel día, era por la que resolvió presentarse para la presidencia, decisión que había provocado oleadas de conmoción en toda la galaxia imperial. ¿Sapod Beeblebrox? ¿Presidente? ¿No será el Sapod Beeblebrox? ¿No será para la presidencia? Muchos lo habían visto como una prueba irrefutable de que toda la creación conocida se había vuelto por fin rematadamente loca. Sapod sonrió y dio más velocidad a la lancha. A Sapod Beeblebrox, aventurero, ex hippie, jerguista, estafador, muy posible, maniático publicista de sí mismo, desastroso en sus relaciones personales, con frecuencia se le consideraba perfectamente estúpido. ¿Presidente? Nadie se había vuelto loco, al menos no hasta ese punto. Solo 6 personas en toda la galaxia comprendían el principio por el que se gobernaba esta, y sabían que una vez que Sapod Beeblebrox había anunciado su intención de presentarse, su candidatura constituía más o menos un fait accompli. Era el sustento ideal para la presidencia. El título completo del presidente es Presidente de Gobierno Galáctico Imperial. Se mantiene el término imperial, aunque ya sea un anacronismo. El emperador hereditario está casi muerto. El emperador hereditario está casi muerto y lo ha estado durante siglos. En los últimos momentos del coma final se le encerró en un campo de éxtasis donde se conserva en un estado de inmutabilidad perpetua. Hace mucho que han muerto todos sus herederos, lo que significa que, a falta de una drástica conmoción política, el poder ha descendido efectivamente a un par de peldaños de la escalera jerárquica, y ahora parece ostentarlo una corporación que solía obrar simplemente como consejera del emperador. Una asamblea gubernamental electa, encabezada por un presidente elegido por tal asamblea. En realidad, no reside en dicho lugar. El presidente, en particular, es un títere, no ejerce poder real alguno. En apariencia es nombrado por el gobierno,
pero las dotes que se le exige demostrar no son las del mando, sino las del desafuero calculado con finura. Por tal motivo, la designación del presidente siempre es polémica, pues tal cargo siempre requiere un carácter molesto pero fascinante. El trabajo del presidente no es el ejercicio del poder, sino desviar la atención de él. Según tales criterios, Sapot Beeblebrox es uno de los presidentes con más éxito que la galaxia haya tenido jamás. Ya ha pasado 2 de sus 10 años presidenciales en la cárcel por estafa. Poquísima gente comprende que el presidente y el gobierno no tengan prácticamente poder alguno, y entre esas pocas personas, solo 6 saben de dónde emana el máximo poder político, y los demás creen en secreto que el proceso último de tomar las decisiones lo lleva a cabo un ordenador. No pueden estar más equivocados. Lo que no entendían en absoluto era por qué se presentaba. Viró bruscamente, lanzando un remolino de agua hacia el sol. Hoy era el día. Llegaba el momento en que se daría cuenta de lo que Sapot se traía entre manos. Hoy se vería por qué Sapot Beeblebrox se había presentado a la presidencia. Hoy era también su 200º cumpleaños. Pero eso no era sino otra coincidencia sin sentido. Mientras pilotaba la lancha por los mares de Damogram, sonreía tranquilamente para sí, pensando en lo maravilloso y emocionante que iba a ser aquel día. Se relajó y extendió perezosamente los 2 brazos por el respaldo del asiento. Tomó el timón con el brazo extra que hacía poco que se había instalado justo debajo del derecho para mejorar en el boxeo con esquíes. «Oye», se decía a sí mismo mimosamente, «eres un tipo muy audaz». Pero sus nervios cantaban una canción más estridente que el silbido de un perro. La isla de Francia tenía unos 30 kilómetros de largo por 7,5 de ancho, era arenosa y tenía forma de luna creciente. En realidad parecía existir no tanto como una isla por derecho propio, sino en cuanto simple medio de definir la curva extensión de una enorme bahía. Tal impresión se incrementaba por el hecho de que la línea interior de la luna creciente estaba casi exclusivamente constituida por empinados farallones. Desde la cima del desfiladero, el terreno descendía suavemente 7,5 kilómetros hacia la costa opuesta. En la cumbre de los riscos aguardaba un comité de recepción. Se componía en su mayor parte por ingenieros e investigadores que habían construido el Corazón de Oro. Por lo general eran humanoides, pero aquí y allá había unos cuantos atominarios reptiloides, un par de fisiculturistas octopódicos y un hololobo. Un hololobo es un mantis superinteligente de color azul. Salvo el hololobo, todos refulgían en sus multicolores batas ceremoniales de laboratorio. Al hololobo se le había refractado temporalmente en un prisma vertical. Todos sentían una emoción inmensa y estaban muy animados. Entre todos, habían alcanzado y superado los límites de las leyes físicas, reconstruyendo la estructura fundamental de la materia, forzando, doblegando y quebrantando las leyes de lo posible y de lo imposible. Pero la emoción más grande de todas parecía ser el encuentro con un hombre que llevaba una banda anaranjada al cuello. Eso era lo que tradicionalmente llevaba el presidente de la galaxia. Quizás no les hubiera importado si hubiesen sabido exactamente cuánto poder ejercía en realidad el presidente de la galaxia. Ninguno en absoluto. Solo 6 personas en toda la galaxia sabían que la función del presidente galáctico no consistía en ejercer el poder, sino en desviar la atención de él. Sapot Beeblebrox era sorprendentemente bueno en su trabajo. La multitud estaba anhelante, deslumbrada por el sol y la apariencia del navegante, mientras la lancha rápida del presidente doblaba el cabo y entraba en la bahía. Destellaba y relucía al patinar sobre las aguas, deslizándose por ellas con giros dilatados. Efectivamente, no necesitaba rozar el agua en absoluto,
porque iba suspendida en un nebuloso almohadón de átomos ionizados. Pero solo para causar impresión estaba provista de aletas que podían arriarse para que surcaran el agua. Cortaban el mar lanzando por el aire cortinas de agua, profundas cuchilladas que oscilaban caprichosamente y volvían a hundirse levantando negra espuma en la estela de la lancha a medida que se adentraban velozmente en la bahía. A Zappot le encantaba causar impresión. Era lo que sabía hacer mejor. Giró bruscamente el timón, la lancha viró en redondo, deslizándose como una guadaña bajo la pared del farallón y se detuvo suavemente meciéndose entre las olas. Al cabo de unos segundos, corrió a cubierta y saludó sonrientemente a los 3.000 millones de personas. Los 3.000 millones de personas no estaban realmente allí, sino que contemplaban cada gesto suyo a través de los ojos de una pequeña cámara robot 3D, que se movía obsequiosamente por el aire. Las payasadas del presidente siempre hacían sumamente popular al 3D. Para eso estaban. Zappot volvió a sonreír. 3.000 millones y 6 personas no lo sabían, pero hoy se produciría una travesura mayor de la que nadie imaginaba. La cámara robot se acercó para sacar un primer plano de la más popular de sus dos cabezas. Zappot volvió a saludar con la mano. Tenía un aspecto toscamente humanoide, si se exceptuaba la segunda cabeza y el tercer brazo. Su pelo, rubio y desgreñado, se disparaba en todas direcciones. Sus ojos, azules, lanzaban un destello absolutamente desconocido, y sus barbillas casi siempre estaban sin afeitar. Un globo transparente de unos 8 metros de altura osciló cerca de su lancha, moviéndose y meciéndose, refulgiendo bajo el sol brillante. En su interior flotaba un amplio sofá semicircular guarnecido de magnífico cuero rojo. Cuanto más se movía y se mecía el globo, más quieto permanecía el sofá, firme como una roca tapizada. Todo preparado una vez más con la intención de causar efecto. Zappot atravesó la pared del globo y se sentó cómodamente en el sofá. Extendió los dos brazos por el respaldo y con el tercero se sacudió el polvo de las rodillas. Sus cabezas se movían de un lado a otro. Sonriendo, alzó los pies. En cualquier momento pensó, podría gritar. Subía agua hirviente por debajo de la burbuja. Manaba a borbollones. La burbuja se agitaba en el aire, moviéndose y meciéndose en el chorro de agua. Subió y subió, arrojando pilares de luz al farallón. El chorro siguió subiéndola y el agua caía nada más tocarla, estrellándose en el mar a centenares de metros. Zappot sonrió, formándose una imagen mental de sí mismo. Era un medio de transporte sumamente ridículo, pero también sumamente bonito. El globo vaciló un momento en la cima del farallón. Se inclinó sobre un repecho vallado, descendió a una pequeña plataforma cóncava y se detuvo. Entre aplausos ensordecedores, Zappot Beeblebrox salió de la burbuja con su banda anaranjada destellando a la luz. Había llegado el presidente de la galaxia. Esperó a que se apagara el aplauso y luego saludó con la mano alzada. «Hola», dijo. Una araña gubernamental se acercó furtivamente a él y trató de ponerle en las manos una copia del discurso ya preparado. En aquel momento, las páginas 3 a las 7 de la versión original flotaban empapadas en el mar de Damogram, a unas 5 millas de la bahía. Las páginas 1 y 2 fueron rescatadas por un águila damograna de cresta frondosa, que ya se habían incorporado a una nueva y extraordinaria forma de nido que el águila había inventado. En su mayor parte estaba construido con papel maché, y a un aguilucho recién nacido del cascarón le resultaba prácticamente imposible abandonarlo. El águila damograna de cresta frondosa había oído hablar del concepto de la supervivencia de las especies, pero no quería saber nada de él. Zappot Beeblebrox no iba a necesitar el discurso preparado, y rechazó amablemente el que le ofrecía la araña. Zappot Beeblebrox no iba a necesitar el discurso preparado, y rechazó amablemente el que le ofrecía la araña.
¡Hola!, volvió a saludar. Todo el mundo estaba radiante al verle, o por lo menos casi todo el mundo. Distinguió a Trillian entre la multitud. Trillian era una chica con la que Zaphod había ligado recientemente mientras hacía una visita de incógnito a un planeta, solo para divertirse. Era esbelta, humanoide, de piel morena y largos cabellos negros y rizados. Tenía unos labios carnosos, una naricilla extraña y unos ojos ridículamente castaños. Con el pañuelo rojo anudado a la cabeza de aquella forma particular y la larga y vaporosa túnica marrón, tenía una vaga apariencia de árabe. Por supuesto, en Damogran nadie había oído hablar de los árabes, que hacía poco habían dejado de existir, e incluso cuando existían estaban a 500 años luz de aquel planeta. Trillian no era nadie en particular, o al menos eso es lo que afirmaba Zaphod. Trillian se limitaba a salir mucho con él y a decirle lo que pensaba de su persona. «Hola, cariño», le dijo Zaphod. Ella le lanzó una rápida sonrisa con los labios apretados y miró a otra parte. Luego volvió la vista hacia él y le sonrió con más afecto, pero entonces Zaphod miraba a otra cosa. «Hola», dijo otro pequeño grupo de criaturas de la prensa que estaban situados en las proximidades con la esperanza de que dejara de decir hola y empezara el discurso. Le sonrió con especial insistencia porque sabía que dentro de unos momentos les daría algo bueno que anotar. Pero sus siguientes palabras no le sirvieron de mucho. Uno de los funcionarios del comité estaba molesto y decidió que el presidente no se encontraba evidentemente con ánimos para leer el encantador discurso que se había escrito para él, y conectó el interruptor del control remoto del aparato que llevaba en el bolsillo. Frente a ellos, una enorme cúpula blanca que se proyectaba contra el cielo se rompió por la mitad, se abrió y cayó lentamente al suelo. Todo el mundo quedó boquiabierto, aunque sabían perfectamente lo que iba a pasar, ya que lo habían preparado de aquella manera. Bajo la cúpula surgió una enorme nave espacial, sin tapar, de unos 150 metros de largo y de forma semejante a una blanda zapatilla deportiva, absolutamente blanca y sorprendentemente bonita. En su interior, oculta, había una cajita de oro que contenía el aparato más prodigioso que se hubiera concebido jamás. Un instrumento que convertía en única a aquella nave en la historia de la galaxia. Una máquina que había dado su nombre al vehículo espacial. El corazón de oro. «¡Caray!», exclamó Zaphod al ver el corazón de oro. No podía decir mucho más. Lo volvió a repetir porque sabía que molestaría a la prensa. «¡Caray!». La multitud volvió la vista hacia él expectante. Zaphod hizo un guiño a Trillian, que enarcó las cejas y le miró con unos ojos muy abiertos. Sabía lo que Zaphod iba a decir y pensó que era un farolero tremendo. «Es realmente maravilloso», dijo. «Es real y verdaderamente maravilloso. Es tan maravillosamente maravilloso que me dan ganas de robarlo». Una maravillosa frase presidencial absolutamente ajustada a los hechos. La multitud se rió apreciativamente. Los periodistas apretaron jubilosos los botones de sus subetas noticiasmáticos y el presidente sonrió. Mientras sonreía, su corazón gritaba de manera insoportable. Y entonces acarició la pequeña bomba paralizomática que guardaba tranquilamente en el bolsillo. Al fin no pudo soportarlo más. Alzó las cabezas al cielo, dio un alarido en tercer tono mayor, arrojó la bomba al suelo y echó a correr en línea recta entre el mar de radiantes sonrisas súbitamente paralizadas.